Muy buenas tardes, chicos y chicas, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar con la clase. Eh, Sin más, recordar lo que vimos la anterior semana, bueno, anterior semana, que fueron los elementos básicos, ¿no? De cómo crear y cómo construir una gráfica de control. Y espero que hayan visto las diferentes gráficas que hay. Simplemente son seguir fórmulas, ¿ok? Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que es la capacidad de un proceso. Cuando se refiere a capacidad de un proceso, no se refiere obviamente a una capacidad de almacenamiento. Perdón, ¿me escuchan bien por si acaso? Tal vez estoy con eco antes de empezar. No sé si me podrían confirmar. Está bien, Eus. Gracias. Entonces, cuando me refiero a capacidad de proceso, no es al de almacenamiento o una capacidad de producción, sino es simplemente a que si nuestro proceso productivo es capaz, perdón, productivo o de servicios, es capaz o no de cumplir con las especificaciones que se nos presenta. ¿Ok? Entonces vamos a hablar lo que son límites de especificación. Estos límites de especificación son valores simplemente que lo establecen, por ejemplo, el cliente. O sea, nuestro cliente nos puede dar valores y decir, ¿sabes qué? Nuestro producto no tiene que pasarse de estos dos límites, tanto un superior y un inferior, ¿no? Otro es una situación de las normas. Existen normas bolivianas a partir de bueno, en función a cada producto que deben de cumplir, ¿cierto? Entonces son especificaciones. También esto está sujeto a lo que es la estandarización de los productos. Muchas veces ustedes cuando van a comprar tal vez una pieza mecánica, algo así, entonces existe tipo códigos, ¿cierto? Entonces también son especificaciones. También la parte de reglamentos gubernamentales, en la parte de, por ejemplo, reglamentos ambientales, ¿cierto? Por ejemplo, en el tratamiento de aguas les indican cuál es el máximo permisible que tienen que tener, por ejemplo, en la parte del DBO, ¿no? Y cosas así. Luego, también como la misma empresa se establece estos propios límites, ¿no? A modo de lograr la mejora continua, ¿no? En busca de lo que es darse metas y como la parte de objetivos para lograr, ¿no? Eh, Lograr que su proceso esté a cabalidad con las especificaciones. Entonces, vamos a cuantificar nosotros y con dos medidas, con dos índices, ¿ok? Si es que nuestro proceso es capaz o no. Entonces, vamos a hablar lo que es el CP y el CPK. Son muy comunes en los exámenes, ¿ok? Les pregunta muchas veces. Esto es muy común, la verdad, estos dos índices. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un CP y un CPK? Es que el CP me va a medir la capacidad de un proceso de manera potencial, ¿ok? Es la capacidad potencial de un proceso. Mientras que el CPK me va a medir lo que es la capacidad real de un proceso. Es decir, que con el CPK nosotros vamos a tener una interpretación más válida que con un CP. ¿Ok? Eso anótense si es que están tomando apuntes. ¿Ok? Entonces, el CPK es de mayor relevancia que el CP. ¿Por qué lo digo esto? Porque el CP me va a mostrar si un proceso es capaz o no, siempre y cuando el proceso está centrado respecto a las especificaciones. A lo que me refiero es a esto. A ver. Nosotros vamos a tener lo que son límites de especificación. Por ejemplo, aquí está, los límites se van a simbolizar en la materia con el USL, el inferior con el LSL. Esto a partir de nomenclatura en inglés. Ok, entonces manejen esta nomenclatura, el USL y el LSL, los límites de especificación. Entonces, supongamos que yo tengo un proceso que me dan un USL de 130 y un LSL de 110. Nosotros vimos el ejercicio de la anterior semana, de la anterior clase, que teníamos una media del proceso como tal, ¿cierto? Recuerden, la media es siempre la media revisada si es que amerita. Inicialmente teníamos una media de 91.93, ¿cierto? Una media general. Pero luego revisando, obtuvimos una media de 92.42, ¿cierto? Entonces, esto es la media del proceso. Entonces, eso que quede claro. Esa es la media del proceso.
Supongamos que mi media, mi X sub 0, o lo que es lo mismo mi mu, el mu, la media poblacional en griego, supongamos que es de 121. ¿Ok? Mi media de 121. Recuerden que estos son datos que me establecen cliente, normas y demás. Entonces, esto es de mi proceso, lo que yo he sacado. Y hay otra media, es el valor medio de especificación. Lo voy a poner como X de especificación. ¿Ok? Es el valor óptimo. ¿Ok? Es el valor central de especificación. Entonces, simplemente, como les digo, central simplemente es como un promedio. ¿Cierto? Un promedio entre estos dos. Entonces, el valor medio es 130 y aquí 110. El valor medio va a ser 110. ¿Ok? Entonces, todo lo que está aquí viene a partir de lo que son normas o bien de lo que es el cliente. ¿Cierto? Los límites, el USL, el LSL y la media de especificación, que es el punto medio de lo que son los límites. Entonces, me refiero a centrado cuando el valor de especificación es igual a la media del proceso. ¿Ok? Lo voy a poner como media mejor, ¿ok? Media. Especificación es igual a la media del proceso. Eso que quede claro. Esto se va a dar cuando el proceso está centrado. ¿Ok? Esto les digo porque les puede poner trampas. El INGE, bueno, les ha puesto algo así para generar una fórmula. Una fórmula en función de mu y sigma, que lo podemos ver luego. Pero tenían que entender esto. Es por eso que les explico. ¿Ok? Entonces, en su práctica, tal vez se les presenta de esta manera o en el examen. Entonces, cuando se refiere a centrado, es que ya tendrían dos datos, ¿ok? Porque esto tal vez les dé, ¿ok? Les va a dar. Entonces, si es que les menciona que está centrado, la media de especificación la van a tener también. Un promedio de las dos, del USL y el LCL. Entonces, como ya tienen la media de especificación, también ya tendrían lo que es la media del proceso. ¿Ok? Entonces, eso que quede claro. Entonces, a lo que me refiero es a esto. Va a ser capaz con ese CP, me va a dar un buen resultado si es que se cumple esto. ¿Ok? Si es que mi proceso está centrado. Si es que no está, como en este caso, como podemos ver, no está centrado, o sea, 121 es diferente a 120, ¿cierto? No está centrado, en este caso hipotético. El CP no es una medida fiable, ¿ok? Es por eso que les indica la capacidad potencial, ¿ok? Pero no les da una capacidad real. Entonces, en estos casos, cuando no está centrado, lo mejor que tienen que hacer, lo mejor que tienen que aplicar es el CPK, ¿ok? El CPK. Eso, espero que me hayan entendido. Y el CP se calcula simplemente en la relación de la variabilidad en base a la especificación generada sobre la variabilidad natural. Recuerden, la variabilidad especificada es la variabilidad que me están como que el máximo aceptable, ¿ok? Es lo que yo puedo variar en mi proceso. Y el natural es lo que se va a dar en mi proceso, ¿ok? Lo que me dan y lo que se da en mi proceso. Entonces, esto se desglosa a la relación del USL menos el LSL. ¿Ok? Límite de especificación superior menos el límite de especificación inferior. Todo esto sobre 6 por sigma sub 0. Recuerden el sigma sub 0, ¿cómo se calcula? En función a la gráfica de control pertinente. Si bien tengo una gráfica de control XR que aplico, R sobre D sub 2, ¿no? El factor de 2 viene de tablas. Si es que es una gráfica XS, pues simplemente es el S promedio sobre C4, ¿cierto? Entonces siempre consideren esto, o sea, ya les mencioné en la anterior clase. Entonces, este R, recuerden, este R o este S son valores revisados, si es que ameritó el caso, ¿ok? Si es que tal vez no era necesario revisar, entonces simplemente es el R promedio inicial. Pero si es que se ha revisado, tienen que poner el R revisado. ¿Ok? Aquí el S revisado, lo propio. ¿Para qué? Para tener una desviación típica o estándar del proceso. ¿Ok? Espero que haya quedado claro. ¿No? Entonces no hay donde perderse, simplemente seguir formulita. Estos USLs, LSLs, ojo aquí y atiendan.
estos dos valores les puede dar en el enunciado, ¿ok? En el enunciado, o bien no se les va a dar, ¿ok? O sea, no les va a dar estos dos valores. Lo que tendrían que hacer esto es que como están en la metodología virtual, tal vez ya no, tal vez les diga, ¿no? Que esto ustedes lo busquen en internet. ¿Ok? Por ejemplo, les da, no sé, el pH. Chicos, ¿hasta qué parte me han escuchado? O sea, me ha ido la señal. ¿Alguien? O No, sí, normalmente hasta el sigma, hasta el sigma. Ah, los ya, valores revisados y eso. ya listo. Gracias, gracias. Ya, lo que les mencionaba son más que todo eran esto de aquí, ¿ok? Sobre lo que son los USLs y los LSLs. Estos dos datos se los puede presentar en el enunciado. Por favor, en el chat o activan su audio si es que se entrecorta mi señal, por favor. Entonces, estos dos datos yo los voy a obtener o bien del enunciado del examen o bien de lo que es, como están en el ámbito virtual, el INGE suele aprovechar eso, o sea, suele decir que como tienen internet, ustedes pueden sacar de internet. Ha habido un semestre con probabilidades, creo que les metió con el número de universidades que tenían la carrera de ingeniería industrial, electromecánica y mecánica. Tenían que buscar, era un lío. Entonces, esto recuerden, como son valores de normas o de clientes, normalmente puede estar en lo que es en internet. Entonces, no se sorprendan si es que no les da estos dos datos. ¿Ok? Ustedes tienen que en ese momento googlearlo. Eso era lo que les decía. Y también, no, porque recuerden, ¿no? Si es que está hablando, por ejemplo, de pH de la carne, eh, estos datos, los valores máximo y mínimo, pueden hallarlo en una norma, ¿cierto? En Internet. Entonces, recuerden siempre eso. ¿Ok? El INGE puede o no puede darles estos dos datos. Ya. Eso está claro. Y el CPK. El CPK es similar, pero lo que tienen que buscar ustedes en el numerador es la relación mínima, ¿ok? La relación mínima entre qué? Entre el USL menos la media del proceso y o bien la media menos el LSL, ¿ok? Ustedes ya calculan, por ejemplo, hacen la diferencia entre su UCL menos la media, ¿ok? Tienen un valor, ¿no? Y luego calculan lo que es la media menos el LSL. Supongamos que aquí les sale 5 con esta relación y con esta relación les sale 6. Lo que tienen que hacer es utilizar el mínimo, ¿cierto? Entonces, este va a ser el que voy a utilizar y esto ya no. Es simplemente eso. Entonces, 5 sobre el 3 es como que lo parte a la mitad, ¿cierto? El 3 por el sigma sub 0. Ok, entonces aquí dice que la media es igual al X doble bar, es decir, a la media de mi proceso. Listo. Entonces, esas son las formulitas del CP y el CPK. Ahora hay que ver su interpretación. Ok. El CP. Si el CP es menor que 1, el proceso no es capaz. ¿Ok? Si es que mi CP es igual a 1, el proceso es estrictamente capaz. Y si es que es mayor que 1, el proceso es capaz. Sencillo, ¿cierto? Pero recuerden lo siguiente. El CP se va a considerar realmente capaz, o sea, no realmente, perdón por la palabra, sino que lo que se busca es que el CP sea mayor a 1.33. ¿Ok? Es lo mejor. Es como que les podría decir esto. ¿Ok? No sea mayor que 1, sino que sea ligeramente mayor a 1.33. ¿Ok? Supongo que lo han hecho mediante, no sé, alguna experimentación empírica o algo así para determinar este valor.
¿ok? ¿Por qué esto de aquí? Porque si ustedes tienen un valor de 1.05, podrían decir que el proceso es capaz, ¿ok? Pero si es que notan, este valor va a ir cambiando. Por ejemplo, de una semana a otra puede variar este CP, ¿ok? Entonces, en cualquier momento, ustedes consideran que su proceso es capaz, ¿cierto? Todo bien, consideran que es capaz, pero de repente puede llegar a este valor, ¿ok? Porque está muy cercano. Entonces, aquí tu proceso se convierte en no capaz. Entonces, es por eso que lo mejor es tener tipo un colchón, ¿ok? Porque recuerden que la variabilidad siempre va a estar ahí, ¿no? Entonces, siempre es mejor que sea 1.33. Pero en su examen, si es que ustedes tienen un valor mayor a 1, pues ponen que el proceso es capaz y dan la siguiente observación, de que, pero es preferible que sea mayor a 1.33. ¿Ok? Eso que quede claro. Para el CPK es lo mismo, la interpretación es la misma. Para el CPK. ¿Ok? Es lo mismo. ¿Ok? Es lo mismo. No hay donde perder, ¿cierto? CP es la misma interpretación que CPK. Simplemente que la fórmula de cómo calcular los dos índices son diferentes. Y la interpretación. Recuerden, CP potencial, capacidad potencial. Si es que está centrado, sí va a ser un buen indicador. Pero si es que no, pues no. El CPK, sí. Si es que está centrado o no, el CPK me va a dar un resultado favorable. ¿Ok? Uno que sí, un resultado que yo pueda interpretar mi proceso de manera más adecuada. Eso. Ahora veamos la parte de las interpretaciones. Esto es muy interesante. ¿Ok? Esto incluso fue algo así, era de auxiliatura la primera vez que vi. Entonces, lo siguiente. Como pueden ver, esto es del Montgomery y esto es del Westerfield. Del Westerfield lo veo un poco pobre. El del Montgomery sí es genial. ¿Ok? Como pueden ver, es simplemente un proceso productivo. Ahí está la campanita de Gauss, asumiendo que es normal, ¿cierto? Un proceso. Donde tenemos lo que es la desviación. Me dice que sigma es igual a 2 y me da la media de mi proceso. ¿Cuál es? Es el que está por debajo de la campanita, ¿cierto? Esto de aquí es mi media de mi proceso. O sea, justo que está por debajo del pico más alto. Tengo una media de proceso de 50 y una desviación de 2. Ahora bien, ustedes como pueden apreciar, me da un valor de CP igual a 2 y un CPK igual a 2. Condiciones para determinar que mi proceso es capaz de cumplir las especificaciones, ¿cierto? Recuerden que las especificaciones no van a variar, ¿ok? No varían, normalmente no varían, siempre van a ser las mismas, a menos que se quiera aumentar lo que es la mejora. Eh, bueno, tenemos el que es el límite inferior de especificación y el superior de especificación, 62 y 78 respectivamente. Entonces, como pueden ver, todo mi proceso está dentro de los límites, ¿cierto? De los límites de tolerancia. Entonces, esto es como que el mínimo y este es el máximo. Está dentro, ¿cierto? Entonces, está bien decir que mi proceso es capaz. Genial. Ahora veamos el siguiente caso. En el siguiente caso, recuerden aquí, ¿el proceso está centrado? Sí, ¿cierto? Está centrado. Porque mi media óptima va a ser, el promedio de 38 y 62 es justamente 50. Y mi media de mi proceso es 50. Entonces, ambos convergen en ese punto. Entonces, es centrado. ¿Ok? Eso que quede claro, es centrado. Y en el inciso B, como pueden ver, aquí está mi media de especificación. Recuerden esto. Este es el medio óptimo, la especificación. Pero ya no está, mi media está aquí, es como que 53, algo así, ¿cierto? Mi media de mi proceso. Y mi desviación no cambia. ¿Qué pueden apreciar aquí? Como pueden ver, el CP me sigue mostrando un valor de 2. Y eso va a ser siempre. Porque recuerden, ¿cuál es la formulita del CP? USL menos LSL sobre 6 veces sigma. No está cambiando nada de eso, ¿cierto? Entonces, obviamente tampoco va a cambiar el CP. Entonces, yo digo, bueno, mi proceso es capaz. Con el CPK me sale un valor menor de 1.5. ¿Por qué? Como pueden ver, está indicando que con el CP es menos capaz que con el CP. Con el CPK es menos capaz que con el CP. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Es que se está moviendo mi proceso. Ya no está centrado. Esta colita de aquí, que se podría afirmar como el LCL, perdón, UCL, el límite de control superior, ¿cierto? Este piquito, esta punta de esta campana,
ya está más cerca de lo que es el valor máximo. Entonces, como se está acercando, este valor automáticamente va a ir disminuyendo. ¿Ok? Eso. Ahora en el inciso C, como pueden ver, ya se ha desplazado más hacia la derecha, la campanita. Todo sigue normal. Bien, como pueden ver, mi CP tampoco cambia. ¿Ok? Me está dando que el proceso es capaz, muy capaz incluso. ¿Cierto? Entonces, todo genial. Ustedes, si se basan en el CP, estarían cometiendo un grave error. ¿Ok? Con el CPK, como pueden ver, ahora me da un valor de 1. ¿Por qué? Porque recuerden que va a ser la relación entre el valor de 62 menos 56, ¿ok? La fórmula de CPK, sobre 3 sigma. Entonces me da 1. Aquí lo que me está indicando es que el proceso es estrictamente capaz, es decir, que está trabajando al filo, ¿cierto? Si es que hay un poquito de variabilidad, pues ya ni modo, se va a hacer incapaz o bien capaz, pero no es adecuado, ¿cierto? Trabajar al filo nunca es bueno, siempre hay que tener un colchón. Entonces, como pueden ver, el CPK va variando, ¿cierto? Con el proceso vaya moviéndose. Entonces, eso y... ya, en el inciso D, como pueden ver, toda mi casi media campana está fuera del límite de especificación. Recuerden que el 62 es el valor máximo de especificación, el límite superior. Entonces, todo este medio proceso está fuera de especificación. Es decir, que todo, como que la mitad de mi proceso, lo que yo produzca, la mitad aproximadamente, va a estar fuera de especificación, lo que se podría considerar como que esté defectuoso, ¿ok? De que no está conforme. O sea, la mitad de lo que produzco está no conforme, ¿ok? Y la mitad está conforme, cosa que nunca se debe de dar. Entonces el CP lo mismo, no cambia, como pueden ver, no me da un buen indicador, pero el CP ya me dice que es 0, que es totalmente incapaz, ¿cierto? Totalmente incapaz. Y ya está demostrado por qué, ¿cierto? Porque recuerden que media campana está fuera de especificación. Y en el último caso, es cuando lo mismo, no cambia el CP ya se torna un poco negativo. ¿Por qué? Porque ya casi toda la campana, o sea, todo el proceso en sí, ni siquiera se está acercando, o sea, se tiene esta fracción apenas de lo que es conformidad. Es decir, todo tu proceso estás botándolo básicamente para desecho o reproceso. Entonces, eso siempre considere, ¿ok? Como pueden ver, aquí se ha demostrado que el CPK es el indicador eh, el mejor indicador de la capacidad de un proceso de cumplir las especificaciones, ¿ok? Eso. Ahora, aquí es del Westerfield. Del Westerfield me da uno similar, ¿ok? Aquí como pueden ver, 1.33 es el valor que se busca y se requiere. Y nada, o sea, sí es similar, ¿no? Como pueden ver aquí, el área sombreada es el área que está defectuoso o no conforme, ¿ok? ¿Por qué? Porque toda esa campana ya está fuera del USL, ¿cierto? Entonces, como pueden ver, tanto el CP y el CPK me dan valores menores a 1. Entonces, esto me parece a mí el más bonito, ¿no? Este gráfico del que es fuente de Montgomery. Eso en la parte de la interpretación, cosa que realmente lo veo muy importante. Ok, chicos, tal vez les pregunto algo teórico, ¿no? Cuando el CPK es menor, es negativo, ¿no? Cuando la media de mi proceso se pasa de mi valor de especificación. ¿Ok? Básicamente ahí es cuando mi media de mi proceso va a ser negativa. ¿Alguna pregunta de esto? Sí, yo tengo una consulta. En la Dime, dime. gráfica que mostró del Montgomery, eh, la distribución está yendo para la derecha. ¿En qué casos va para la izquierda? No, esto es un ejemplo nomás. Eh, o sea, tu proceso, digamos, esta es una media, por ejemplo, supongamos que es el diámetro de algún elemento mecánico, y va aumentando con función al tiempo, como vimos en las gráficas de control, ¿cierto? Muchas veces, por ejemplo, si hay un desajuste en la máquina, pues va a sacar diámetros un poquito más anchos cada vez. Entonces, tu media va a ir aumentando, ¿cierto? Y cuando es a la izquierda sería, por ejemplo, no sé,
A ver, pongamos que son tiempos de costura, como mencionaban anteriores ejemplos sus compañeros. Se va a desplazar hacia la izquierda, por ejemplo, hablando de tiempo, si es que se está capacitando de mayor manera a los empleados, ¿cierto? Si inicialmente tardaban 50, por ejemplo, minutos, ya con las capacitaciones, pues van a ir tardando tal vez menos, ¿no? 40 minutos, luego van a ir tardando 39, luego 38 minutos y así, ¿cierto? Entonces, la variación de esto simplemente es en función a cada proceso. Sí, esto es un ejemplo nomás. ¿Está claro? Pero recuerden que siempre, o sea, afirmar que tu proceso va a estar siempre centrado, nunca, ¿ok? Tu proceso en función al tiempo va a ir cambiando de esta manera. Va a estar ahí como está inicialmente, al otro día va a estar aquí, al otro día va a estar sesgado, al otro día va a estar sesgado para el otro lado, al otro día va a ser un poco leptocúrtico y así, ¿ok? Va a ir variando de esta manera tu proceso, ¿ok? Entonces siempre consideren eso. Y consideren siempre que esta manera son algo ideal, porque consideramos lo que es la distribución normal, cosa que no siempre va a atribuir en un proceso productivo. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Nada, ¿cierto? Ok, entonces vamos a calcular el CP como tal de nuestro ejercicio de la anterior clase, ¿no? De aquí. Aquí. Y me decía, ¿no? Que determina el CP y el CP. Ya. Entonces vamos a determinar el CP. Aquí está su formulita. Y aquí está el CP. Entonces, el USL. El USL, en este caso, me dice que es 130. Y el LSL, 75. Entonces vamos a calcular lo que es mi CP. A ver, mi sigma. Mi sigma, recordemos que también ya lo calculamos. Por aquí debe estar. Aquí está, ¿cierto? El sigma sub 0, 7.23. Eso ya está. Y también quiero lo que es mi media, mi X sub 0. ¿Ok? Como que mi media de mi proceso, que es está aquí, ¿cierto? 92.42. Listo. Entonces voy a calcular lo que es mi CP. El CP va a ser igual a ¿qué? Al USL menos LSL, todo esto dividido entre 6 veces sigma, 7.23. Listo. Me dice que sí es capaz, ¿cierto? Eso ya saben, es mayor que 1. Por tanto, está muy bien. Ahora calculemos el CPK. El CPK va a ser igual. Siempre, esto es también una regla. CPK nunca va a ser mayor al CP. Puede ser igual o menor. ¿Ok? Nunca va a ser mayor. Entonces aquí tenemos que buscar lo que es el valor mínimo, ¿cierto? Entonces vamos a hacer lo que es primeramente el USL y el LSL menos la media, y el UCL, no, aquí es al revés, la media menos el LSL, y esta es la USL menos la media. Entonces, lo calculamos. USL menos la media, ¿cierto? 130 menos 92.42 me sale 37. Y la media menos el LSL, ¿cierto? Entonces me da 17. ¿Cuál es menor? Pues es menor este de aquí, ¿cierto? Entonces lo que yo tengo que trabajar es con ese denominador, ¿ok? Con el 17.42. Tengo que trabajar, recuerden, con el mínimo. Sobre 3 veces 3 por sigma.
7.23. Listo. Entonces, como pueden ver, este ejercicio es muy interesante. Yo incluso cuando yo llevé, no sabía sobre esto. La verdad, yo calculaba los dos y justo en el examen me da un resultado de esta manera. ¿Ok? El CP me sale mayor a 1. Aquí, ¿qué me indica? Que el proceso es capaz. ¿Ok? Y con este valor de aquí, ¿qué me indica? Que el proceso no es capaz. Imagínense ese momento que no sabía qué hacer, porque justo nos preguntaba, me pregunta, ¿el proceso es capaz o no? Esa simplemente era responder sí o no. Y aquí no es capaz. Entonces, imagínense el dilema que yo me presentaba en ese momento. No decía, a ver, he puesto mi argumento de, con el CPK me sale que es capaz, con el CPK me sale que no es capaz, entonces, no sé si me ha puesto nota en esa parte, pero era algo así. Entonces, como ya les expliqué, ya saben también, ¿cuál es el que me va a medir la capacidad real de mi proceso? Es el CPK, ¿cierto? Entonces, si mi CPK me sale ser menor a 1, pues realmente mi proceso no es capaz, ¿ok? Recuerden, no solamente pongan no es capaz, sino pongan el proceso no es capaz de cumplir dichas especificaciones, ¿ok? Eso es lo que deben de poner. Y listo. Ok, chicos, eso. Y pongan por qué, ¿cierto? Porque este considera si es que está o no centrado, mientras que este es un poco ideal. Si es que está centrado, sí me va a dar una buena interpretación. Y es por lógica, ¿cierto? Aquí lo que podríamos, si es que les pide grafique, que también he visto que es muy común, y sí, también les pregunto, me he acordado, la incapacidad pues les pide grafique. Es lo que pueden hacer es la siguiente gráfica. Aquí está mi LSL, ¿cierto? Mi LSL es de 75. Ok, ustedes ponen aquí LSL. LSL. Y aquí está mi USL, que es igual a 130. Entonces, ¿dónde está mi proceso? 130 y 75. ¿Ok? ¿Cuál es la media de esto? 102, 5. ¿Esto o me estoy equivocando? 25, 2.5. Creo que sí. Entonces, aquí estaría mi media, la media que de especificación. Pero mi proceso, ¿cuánto es? Es 92. Mi proceso está aquí. Aquí. ¿Ok? Entonces, su campanita, ¿cómo va a estar? Pues va a estar así. Y listo. Una campanita y listo. No hay donde perderse. Aquí señalan su desviación, porque recuerden que esto es la desviación. Y listo. Aquí ponen también esto. Digo que obviamente hay una fracción disconforme significativa. Y por ende, es por eso que me indica que el proceso no es capaz. ¿Cierto? Entonces aquí ponen la media y listo. Eso es como graficar la capacidad de un proceso. ¿Ok? Muchos tampoco no sabía antes, pero lo que podrían hacer es esto. Gráfica de capacidad de un proceso. ¿Ok? Espero que haya quedado claro. ¿Alguna pregunta, chicos? De CPK a CP, que es básicamente eso. Como recuerden, centrado, dominen eso. ¿Ok? Dominen eso. Si es que está centrado, el CP me va a salir igual al CPK. ¿Ok? Recuerden también eso. Y también hay propiedades, como les decía, cuando va a CPK va a ser negativo, cuando la media, realmente la media esté fuera de especificaciones. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Preguntas? ¿Nada? Ya. Creo que Oxy, alguien. una consulta. Hola, ¿qué tal? Dime, dime. Eh, ¿Qué pasaría si solo nos da un límite de Exacto. especificación? Muy buena. Exacto. Muy buena pregunta. Eso justamente quería que me pregunte. Hay muchos casos donde efectivamente les va a dar un valor, solamente un límite de especificación. Por ejemplo, en el tratamiento de aguas nunca les va a dar un valor mínimo. Les va a decir, por ejemplo, el máximo aceptable es de 20, es de
no sé si está bien, DBO igual a 20 miligramos por cada litro. ¿Ok? Les puede dar este caso, ¿ok? En el ejercicio, donde el máximo aceptable es el DBO 20 miligramos por cada litro. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es aplicar el CPK, ¿ok? Este es el que tienen que aplicar. Donde básicamente aquí se olvidan del mínimo, simplemente hacen en función a lo que es en función de estos dos a ver, en función de estos de aquí. ¿Ok? O bien aplican esta formulita o bien aplican esta de aquí. ¿Ok? Eso siguiendo la lógica siguiente. Si es que le está diciendo máximo de 20, normalmente tu proceso, ¿dónde va a estar? ¿Ok? Les da un valor de máximo de 20, ¿cierto? El proceso normalmente va a estar por debajo, ¿cierto? Por debajo. Entonces, lo que tienen que hacer aquí, ¿qué es? Aquí tienen su media, aquí está el valor máximo, que sería como que el UCL, ¿cierto? Lo que tienen que hacer simplemente es el aplicar ¿cuál? En este caso, ¿cuál sería? Aplicar la siguiente. El USL menos la media sobre 3 veces sigma. ¿Ok? Eso. Si es que les da lo contrario, el valor mínimo, lo tienen que aplicar es la primerita. La media menos el LSL sobre 3 sigma. ¿Ok? Eso. Recuerden, esto sí, como les decía, también se me ha ocurrido algo, no me acuerdo qué día estaba pensando esta cosa, y justo lo dijo su compañero, ¿no? Entonces, muy, muy buena pregunta. Incluso, estos dos índices no son los únicos, hay más. Incluso, si es que nosotros consideramos por el lado, ya sea el lado derecho o izquierdo, hay el CPK derecho y el CP izquierdo, el CPL y el CPD, creo que es algo así. Que eso lo van a ver en lo que es el laboratorio más que todo. No sé si es que tal vez ya lo estarán viendo, pero hay más todavía, creo que hay 2, 3 más índices de capacidad de un proceso. ¿Ok? Pero en la materia simplemente elige aplicar estos dos, el CP o el CPK. ¿Ok? Y en este caso particular, si es que les da un límite de especificación, aplican esta fórmula de aquí, que es como el CPK. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Ha quedado claro esto? El CP ya no podrías calcular, porque no tendrías un límite inferior. ¿Ok? En esos casos particulares, como les indico, hay índices, por ejemplo, para un lado, ¿ok? Es el lado izquierdo, el CPI, por así decir, y el CPD, derecho-izquierdo, ¿ok? Que es como esta de aquí, básicamente. Ya, eso, chicos. La importancia del CP, tal vez no les he explicado, es lo siguiente. Muchas veces ustedes van a trabajar en una empresa la cual se busque certificar, ¿cierto? Normalmente el propósito es que logre la certificación de su producto en base a por ejemplo, ISO 9001, perdón, no, a las normas bolivianas INB, las de INORCA, ¿no? Que están en base a lo que son productos. Entonces, un indicador para ver si es que tu proceso realmente es capaz de lograr esa certificación, ¿ok? Entonces, tú consideras que tu proceso está dentro de los parámetros que nos indica dicha norma, pues bueno, ¿cómo la puedes cuantificar? Pues bueno, tienes que cuantificarla con lo que es estos índices, ¿ok? O sea, una manera, ¿ok? Una manera, con estos dos índices, con el CPK normalmente, y si es que pues gustas con el CP. Ok, eso espero que se haya entendido también. Ok, si es que buscan una certificación, este es un valor muy importante para siquiera iniciar, ¿no? Con tu certificación o no. Ahí entra un análisis también de que si es que no es normal, ¿qué tendrías que hacer? Ok, no en los libros. Los libros todos lo consideran normal. Incluso por eso les digo, ahí está situación de investigación. Ya. Les voy a mostrar ejercicios que son bueno, que tendríamos que sí o sí continuar con... Allá. Antes de irme, antes de irme a lo que es otros gráficos. Me estaba olvidando algo. El XS, es un cachito más. El XS, y me han preguntado esto.
¿Qué pasa si es que mis muestras no son constantes? Recordemos que todos yo estoy asumiendo en cada ejercicio que está aquí constante, ¿cierto? Que es de tamaño 10 en este caso, o en el XL que eran en caso de n igual a 4, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si es que yo de repente voy cambiando? Digamos, un día hago 5, otro día hago 6, otro día hago 4, 5 y demás. Lo que me va a generar cuando yo hago unas muestras cambiantes es que los límites, como pueden ver aquí, ya no van a ser constantes. Recuerden que estos límites están en función a un factor, que es el factor A sub 2. ¿Ok? Este es este de aquí. Este factor A sub 2 depende de n, ¿cierto? Y si va variando mi n, mi A sub 2 también va a ir variando. Por ende, mis límites van a ir variando lo propio. ¿Ok? O sea, no van a ser línea recta como se muestra aquí. ¿Ok? Línea recta, sino que va a ir así. Chan, 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 chan. Algo así. ¿Ok? Entonces recuerden eso también. ¿Ok? Aquí amerita lo que son los 4 puntos, que lo explica, no sé si el Montgomery o el Westerfield, ¿no? Por ejemplo, de que si mi punto está, por ejemplo, como pueden ver ahorita el proceso, se sale aquí, ¿cierto? Se sale aquí. Tú inicialmente, cuando era lineal, podías considerar incluso que es como que está dentro de control, pero realmente está fuera. ¿Por qué? Porque mis límites van variando. ¿Ok? Es básicamente lo que quería explicarles. Recuerden siempre, si es que les da variables, pues obviamente los límites también van a ir cambiando. Y la gráfica que se debe, anótense o escuchen, la gráfica que deben aplicar si es que les dan muestras variadas, o sea, que no sean constantes, sean variables, tienen que aplicar la XS. ¿Ok? XS, cuando cuando n es variable, por así decirlo, variable. Cuando va cambiando, pues tienen que aplicar la carta sí o sí XS, sin importar el tamaño de n. ¿Ok? Eso. Quería explicarles también. Ya. Ya. Dicho eso, ahora sí. ¿Qué más? Creo que, qué más que sentía que me estaba olvidando? Creo que nada. Ya. Voy a entrar aquí. Estos son ejercicios, como bien pueden apreciar a simple vista, la nomenclatura un poquito cambia. ¿Ok? Esto es porque no es de la FNI. ¿Ok? Entonces, son ejercicios, por ejemplo, tengo 3, son muy sencillos. Les muestro simplemente para que vean cómo les puede presentar un ejercicio. ¿Ok? Les puede dar directamente sumatorias, ¿ok? La sumatoria, por ejemplo, en este caso me dice que se toman 20 muestras, es decir, que tengo 20 subgrupos de n igual a 4 y me da la sumatoria de los promedios, ¿cierto? Directamente ya me da la sumatoria de promedios, o sea que ya he sumado todos los promedios y, a ver, básicamente me da esto de aquí, ¿ok? Esa sumatoria de aquí, la sumatoria de los promedios, ¿ok? El total. Entonces, eso. Y también me da la sumatoria de los rangos, que es igual a 910. Me dice que más, me pide que calcule los límites de control, los límites de control X y Y. Aquí me dan si los límites de tolerancia son 430 más menos 30, calcule el ICP y el ICPK. El índice de capacidad de un proceso E, índice de capacidad de proceso real, K. Además, determine el porcentaje de elementos defectuosos en la fabricación. Entonces, eso es lo que tenemos que ver ahora. ¿Ok? Entonces, simplemente recuerden, me dan estos datos. La nomenclatura cambia un poquito porque, como les indiqué, no es... bueno, la nomenclatura real es esto, ¿ok? O sea, en español como tal. Me dan factores que también ya saben a partir de n. Y ahora yo les pregunto, ¿con estos datos puedo hacer una gráfica de control? A ver, les pregunto. Como cuando les dan, este es típico, eso van a ver mucho en el Montgomery, espero que estén viendo. Podrían hacer la gráfica de control, la gráfica,
La gráfica, ya saben cuál es la grafiquita. Solo le da Sí, eso. Auxi. ¿Se puede hacer la gráfica? Sí, Para la gráfica, ¿qué necesitas? A ver, necesitas los límites. Ya podemos calcular los límites tranquilamente. También la línea central. Lo que no vas a tener es que los puntos, ¿cierto? Esto es un caso que les simplifica mucho, ¿ok? O sea, no les da cada promedio de cada muestra, ¿ok? Los cuales son los que van variando, ¿cierto? Entonces, si es que no les da, no pueden hacer dicha gráfica. Se van a estar craneándose en ese momento. No pueden hacer dicha gráfica, ¿ok? Simplemente pueden hacer los límites, pero de nada sirve hacer límites una gráfica, simplemente con límites no sirve de nada. Tienen que poner siempre los puntos que van a ir, cómo van fluctuando, cómo van variando. Eso. Ya, pero a lo que explicaba, ¿no? Entonces simplemente puedo calcular los límites de control. Y esto también les quiero decir. En su práctica o en el examen, no estén calculando esta tabla de aquí. Toda esa tabla, no, ojo, voy a descontar incluso si es que hacen esta tabla en su práctica. O en el examen no puedo hacer nada, pero en su práctica no quiero ver esto. Esto yo lo hago simplemente para lo que es para trazar en el Excel, ¿ok? Lo que básicamente ustedes deben hacer, es que les da datos así, es simplemente ponerme estos datos. El promedio y el rango y la gráfica pertinente. Cuando les pide calcule los límites de control, tienen que hacerlo de esta manera. ¿Ok? De esta manera. ¿Cómo está? De esta manera. ¿Ok? Esto, en el examen lo propio. ¿Ok? Simplemente ponen el límite central que es igual a L6 igual a X doble barra, sumatoria de X sobre K, aquí lo pone K, lo que es G. Okay, bueno, yo lo puse. Entonces simplemente es hacer esto. Aplicar las formulitas generales una vez. Solamente una vez y listo. Recuerden, ¿por qué? Porque mi N no va a cambiar. Caso de que cambie, ustedes deben de poner claramente ahí, ¿no? Este límite va a ser para mis muestras 1, 2, 3 y 4 y tantos. Este límite va a ser para mi muestra 3, 5, 7 y demás. ¿Ok? ¿Por qué? Porque mi N va a cambiar. Pero, como les digo, es muy raro ver que va variando lo que son N. ¿Ok? Siempre va a ser constante. Tal vez un puntito varía o algo así. Pero, bueno, eso. Entonces, no hay donde perderse. Cómo calcular los parámetros de control. Y aquí una tabla de resumen de los límites y la desviación típica. ¿Ok? Estimada. En este caso tampoco pueden revisar. ¿Ok? No pueden revisar porque no tienen ni información. Ahora calculen los índices de capacidad. Ahí está. No lo voy a redundar mucho en eso. ¿Ok? Recuerden que está en función simplemente. Aquí están mis límites de especificación. Entonces, no hay donde perderse. Aplico lo mismo. Simplemente la nomenclatura cambia un poco. Aquí es límite superior de especificación. O sea, es como que, ¿cómo debería de llamarse realmente? Y aquí está CPK. Ahora bien, esta de aquí es donde les quiero hacer énfasis. Es muy común que les diga al ingeniero, calcule la fracción disconforme, ¿ok? O calcule el porcentaje de defectuosos, que es lo mismo. Entonces, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Deben de asumir inicialmente que es una distribución normal, ¿ok? Inicialmente ustedes asúmanlo, porque si es que no es normal, ya están fregaditos, porque tendrían que hacer cálculo de percentiles con regla de 3, o bien evaluar la distribución de probabilidad, que cosa que van a tardar hartísimo. Entonces, directamente ustedes asúmanse, ¿ok? Asumiendo que es distribución normal, voy a calcular el porcentaje defectuoso, ¿ok? Recuerden que les hice a ustedes lo que me pedía. Me pedía determinar el porcentaje de defectuosos o fracción disconforme, si es que les pido. Entonces, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Me asumo que la media, mi U del proceso es igual a mi X doble bar, a mi media a mi promedio de mis promedios, 431. Estimo sigma, como ya hemos visto, con rango promedio sobre D2, y listo. Tengo la desviación típica. Considerando la variable aleatoria que X1, en mi variable aleatoria Z, va a ser igual al límite superior
de especificación y mi X2 va a ser mi límite inferior de especificación. Ok, entonces simplemente hacen eso y calculan el factor, lo que es la variable Z. Ok, simplemente recuerden, estoy asumiendo que este es mi UCL y este es mi LCL, ¿cierto? Entonces, este va a ser mi X1 y este va a ser mi X2 cuando se hace distribución normal. Y tenemos sigma y tenemos la media. Simplemente lo que ustedes tienen que hacer es calcular esta fracción de aquí. Este porcentaje de aquí más este de aquí. Como ya vieron también la distribución normal. Eso es lo que se está haciendo y me dice que la fracción disconforme total es de 17.50%. ¿Ok? O sea que es mucho realmente. Entonces simplemente eso. ¿Ok? Espero que eso haya quedado claro. De cómo calcular una fracción disconforme. Asuman inicialmente que es, pues, que es normal. Eso quería hacer énfasis y como les mostraba, aquí hay otro ejercicio. Aquí ya les pide, como pueden ver, ya les da un gráfico y les dice analizar el gráfico de control y elaborar un diagrama de Ishikawa, si es que es necesario. Siempre está todo interconectado, ¿ok? Todas las herramientas de control de calidad están relacionadas, ¿ok? Incluso aquí les pide hacer el diagrama de Ishikawa si es que lo ve pertinente, ¿ok? ¿De qué? ¿Por qué mi proceso está fuera de control? Entonces, si es que ustedes ven una gráfica así, pueden calcular todo, ¿ok? Casi todo. Y si es que les da especificación, pueden hacerlo todo. ¿Ok? Aquí les da todo. Aquí les da los límites. Este está hecho en Minitab. Les da la media, el LC, les da el LCL y también la gráfica de los rangos y de las medias. ¿Ok? Entonces tienen que interpretar ustedes qué comportamiento pueden apreciar en esto. ¿Ok? Y ese es un modelo de examen de otra U. ¿Ok? Aquí no pregunta así. Nunca he visto que el Inge haya preguntado algo así. No, incluso aquí les pide diagrama de Ishikawa, tampoco el Inge pregunta, pero les quería mostrar simplemente. Aquí les da un problema y les da especificaciones también. Entonces, con eso, interpretar, básicamente puedes hacerlo de manera pobre, o sea, el comportamiento, pero además puedes sacar todo. Puedes sacar el índice de capacidad de proceso y puedes sacar el porcentaje defectuoso. ¿Ok? O sea, simplemente con esa información. Eso. Y otro es este, como pueden ver. Eso es muy común en el Montgomery, muy común. Que es similar. O sea, los muestro para que lo saquen captura. Y lo mismo, o sea, lo mismo, lo propio. La interpretación es donde hace valer mucho el docente de esta materia. ¿Ok? Eso, chicos. Ahora lo que quiero hacer énfasis es en aquí. A ver, ¿dónde está? Ah. Está bien aquí. Es en esto de aquí. Esto. Aquí existe un patrón, chicos. Desde ya les digo, existe un patrón. ¿Ok? Porque si es que yo no tengo este límite inferior, ¿lo puedo calcular? A ver, les pregunto. Si es que yo no tengo este límite de aquí, este inferior, ¿lo puedo calcular tranquilamente? O sea, no me da nada, simplemente me da estos datos en un ejercicio, nada más. ¿Puedo calcular esto? ¿Alguien? Tal vez por puntos. Voy a echar. Sí, sí, es simétrico. Ya, a ver, ¿cómo calcularías? La distancia que existe entre el límite de central, entre el superior, debería ser la misma. Exacto, exacto. Muy bien, Julio. Exacto. Como pueden ver, sí es simétrico. De los rangos, no. En los rangos, obviamente, no. O sea, este cero muchas veces no está presente. Pero en las medias, sí. ¿Ok? Sí. Y sí podrían sacar simplemente diferencias, pero recuerden que esa diferencia entre UCL, o sea, UCL menos la línea central, ¿qué va a ser igual?
Recuerden que el UCL es igual a ¿qué? A la media más A2 por rango promedio, ¿cierto? Entonces tendrían el rango promedio y simplemente tendrían que despejar lo que es A sub 2, ¿ok? De todo esto tendrían que hallar A sub 2. Teniendo A sub 2, ustedes, ¿qué es lo que pueden calcular con A sub 2? Todos los factores, ¿ok? Con A sub 2, teniendo A sub 2, pueden calcular, con este A sub 2, pueden calcular que, por ejemplo, si es que le salió este valor, o muy cercano a este, ya tienen que el valor de n ha sido de 4. Y listo, ya pueden tener de todos los factores, ¿no? D sub 2 para estimar la sigma y demás. Entonces, si es que les pide en un caso, a ver, de la XR que tú has hecho aquí, calculame los parámetros de la XS. ¿Cómo lo calculas? ¿Cómo lo calculas? O sea, si tienes X y R, ahora calculame los parámetros para la XS. Pregunta, esto es del examen del anterior semestre. Entonces, simplemente como ya tengo A sub 2, ¿qué puedo obtener? Como ya les expliqué. Como ya tengo A sub 2, yo puedo tener ya C sub 4. ¿Dónde está C? Aquí está. C sub 4. ¿Cierto? Me sale 0,92. Una vez que tengo C sub 4, yo puedo calcular lo que es ese promedio. ¿Cómo? Con lo que es la relación de sigma por C4. ¿Cierto? Ya saben de dónde viene esa formulita. Y listo. Ya tendrían ese promedio. Con el S promedio ya tenemos también lo que es los factores que entran en la gráfica S, que si no me equivoco es B4 y B3. Ya pueden calcular sus límites superiores de control, tanto el superior y el inferior. También su X promedio. ¿Por qué? Porque va a ser igual a ¿qué? A la media como tal de mi proceso, que no cambia, más A sub 3, ¿cierto? A sub 3. También tendrían A sub 3. También tendrían A sub 3 por ese promedio. Entonces, como pueden ver, ya no tendrían problema alguno para calcular los nuevos límites. Eso, ¿ok? Espero que haya quedado claro esa parte. Siempre aquí hay un patrón, ¿ok? Aquí no es necesario todos estos datos para resolver. Entonces, como decía Julio, hay cierto una relación aquí. Eso. Ahora, dicho eso, ya casi vimos todo. Quiero enseñarles todas las manitas que les puede presentar una gráfica de control, también así para ahorrarles tiempo en la lectura del Montgomery. ¿Qué más me estoy olvidando? Veamos esto. Probabilidad. Vamos a hacer este ejercicio, ¿ok? Pero necesito todo. Ahí está. ¿Ok? Vamos a calcular lo que es lo siguiente. La probabilidad de detectar un corrimiento. Y la primera vez que llevé, justo nos preguntó algo así. No sabía, la verdad, estaba perdido. Detectar un corrimiento. A esto se refiere, lo voy a hacer con el pizarroncito. Se refiere a lo que es esto de aquí. Tenemos el proceso como tal, ¿cierto? Tenemos el proceso. Una campanita normal. Lo que tienen que hacer ustedes a continuación es lo siguiente. Tengo yo la media, ¿cierto? Y también tengo mis límites, ¿no? Mis UCLs, mis LCLs, los de control. Normalmente por aquí están los límites de control, ¿ok? Aquí estaría mi LCL y aquí estaría mi, ¿qué sería? UCL. ¿Ok? La probabilidad de detectar un corrimiento se lo simboliza con lo que es detectar un corrimiento. Es con la... A ver, no, esto es 1 menos beta. ¿Ok? 1 menos beta. ¿Ok? Por tanto, beta... Ok, aquí. La probabilidad de no detectar un corrimiento es beta.
A ver, esto no me acuerdo cuál es beta. Ya ver, pero voy a poner texto en lo que. Esto es beta. Y esto va a ser 1 menos beta. Menos beta. Eso que quede claro. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se calcula esto de aquí? Tal vez no creo calcularlo, pero les voy a hacer las formulitas que tienen que aplicar. Esto se da cuando les menciono corrimiento, es que la media va a cambiar. ¿Ok? Entonces, si nosotros teníamos una media, en mi caso, en este ejercicio, la media es de 431, ¿cierto? Entonces, mi media ya no va a ser 431, ¿ok? Aquí mi media era 431. Pero yo voy a decir que mi media va a cambiar, voy a poner como media sub 1, va a cambiar a lo que es el valor de 435, ¿ok? Está cambiando. O sea, se está un poquito moviéndose mi campana a este lado. Se está moviendo un poquito, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de detectar un corrimiento? Es una pregunta muy típica. Lo que tienen que calcular aquí es 1 menos beta, la de detectar un corrimiento, ¿ok? En la primera muestra, ¿ok? Anótense, primera muestra, o sea, detectar un corrimiento cuando la media cambia a 431 en la primera subsecuente muestra, ¿ok? Entonces, ¿cómo tienen que calcular esto? Tienen que calcular a partir de áreas de Z sub 1, ¿ok? Y áreas a partir de Z sub 2. No hay donde perderse. Entonces, Z1 ¿a qué va a ser igual? A mi LCL menos lo que es mi nueva media sobre sigma raíz de n. ¿Ok? Y aquí el Z sub 2 ¿a qué va a ser igual? Al UCL menos mi media 1 sobre sigma partido entre n. Y listo. Simplemente hacen eso. Entonces aquí nosotros vamos a tener una fracción disconforme. ¿Ok? Por ejemplo aquí. No, perdón, me equivoco. Y aquí se tenía inicialmente lo que es el área negrito de aquí. ¿Cierto? Esto de aquí. Poquito. Y aquí se tenía, por ejemplo, supongamos que esto va ahí. Entonces aquí está el área negrita. ¿Ok? Inicialmente. Con lo que es el cambio de la media, va a aumentar, ¿cierto? En el lado izquierdo va a ser un poquito menos, ¿cierto? Porque va a haber menos área. Y en el lado derecho va a haber más área. ¿Ok? Va a cubrir ya toda esa campanita y como pueden ver es un poquito más, más alto en esa parte. Va a haber una mayor área, una mayor probabilidad. Entonces, lo que tienen que hacer es simplemente calcular estas áreas, los que están en amarillito. ¿Ok? ¿Tienen UCL? Tiene. En mi caso es de... bueno, no puedo verlo porque estoy con lápiz, pero ya tenemos este dato. Nos tenemos. Ok. El UCL también tenemos. Genial. En cualquier proceso van a tener esos dos. Ahora, mi media 1 la tengo. Ok, me está dando en el enunciado. Me está diciendo que se está cambiando, entonces tengo esta media. Tengo esta UCL, tengo la desviación y tengo N. Calculan este Z1 y una vez que calculen Z1, calculan la probabilidad de que Z sea menor a este Z1. ¿Ok? Simplemente eso. Y lo propio aquí. Calculan este Z2 y calculan lo que es la probabilidad de que Z sea mayor a Z2. Y listo. No hay donde perderse. Y por ende, beta, perdón, 1 menos beta, que va a ser igual. A ver. No puedo moverlo esto. Ay, me he liado. A ver, aquí voy a poner, ¿ok? Perdón por el desorden. 1 menos beta, que va a ser igual a la probabilidad de que Z, no, perdón, sería beta,
A ver, a lo que quiero ir. Voy a hacerlo con este. Todo este área de aquí va a ser ¿qué? Va a ser 1 menos beta. Va a ser beta, perdón, beta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es la probabilidad de no detectar un corrimiento. ¿Ok? Y todo lo que está aquí, fuera de esta área, va a ser 1 menos beta. ¿Ok? Todo lo que está fuera de esto. Entonces, aquí voy a decir que beta va a ser igual. A ver, 1 menos beta. Allá. Va a ser igual a z menor a z1 más, o sea, esto es lo que está en la izquierda, a la izquierda, más lo que está a la derecha. Probabilidad de z mayor a z2. Ah, z mayor a z2. Ok, listo, ya tendrían eso. La probabilidad de detectar un corrimiento sería estas áreas que están aquí. Ok, la que está en amarillito. Y listo, ya tendrían 1 menos beta. Supongamos que 1 menos beta me sale 0.02. Ok, 0.02. Ahora, ¿cuánto es beta? Pues el complemento, ¿cierto? Simplemente es 0.98. Y listo. Ya tendrían con esto la probabilidad de detectar un corrimiento y la probabilidad de no detectar un corrimiento. ¿Ok? Entonces, eso espero que haya quedado claro. Ahora, cuando les diga muestras, por ejemplo, es muy común que les diga ¿cuál es la probabilidad de detectar un corrimiento en la segunda muestra o algo así? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, voy a borrar. Micrófono. ¿De alguien está activado? Ya, vamos a crear una captura para tenerlo de ahí al lado. Ok, entonces ahora veamos lo que es, recordemos que lo que hemos calculado es beta y 1 menos beta, no, que está aquí, ¿cierto? El caso hipotético, ¿no? De 1 menos beta me salía 0.02, eso me salía 0.98. Ahora, esto recuerden, es la probabilidad, por ejemplo, eso sería de no detectar un corrimiento en la primera muestra. ¿Ok? En la primera muestra subsecuente. Esto no. Ahora, ¿qué pasa si es que me preguntan la probabilidad ahí, tener un corrimiento en la primera muestra? Nunca me confundo con esos betas. Entonces, es eso, ¿cierto? La probabilidad de detectar un corrimiento era esto. Entonces, ya. Ahora, ¿qué pasa si es que me preguntan lo que es, cuál es la probabilidad de detectar un corrimiento cuando se cambia la media en la cuarta muestra? ¿Ok? La cuarta muestra. Eso lo que tienen que aplicar es la siguiente fórmula, que es esta de aquí. Beta. Creo que es algo así. Menos 1 por 1 menos beta. ¿Ok? Donde bueno, creo que es como pi o algo así. Vamos a poner n mejor. Que la verdad no me acuerdo cómo se simboliza esto. Pero vamos a poner n. ¿Ok? Entonces simplemente reemplazan a lo que es este n, lo que es la cuarta muestra. ¿Ok? Entonces simplemente sería beta es igual a 0.98
por n menos 1, n es 4, menos 1 sería 3, ¿cierto? Voy a poner igual, 4 menos 1. Un exponente por esto, 1, que básicamente sería 0.02. Y listo. Con eso tendrían la probabilidad de detectar un corrimiento en la cuarta muestra. ¿Ok? En la cuarta muestra. Y si es que les pide tercera muestra o quinta muestra, pues simplemente van cambiando este 4. ¿Ok? Es muy diferente también aquí cuando les pregunta en al menos la segunda muestra. ¿Ok? Es diferente. Entonces, eso, chicos, sería básicamente. Espero que le hayan sacado capturita. Ahora me quiero enfocar en lo que es lo siguiente. En un parcial les pregunta lo siguiente, similar a esto, ¿no? Supongamos que las muestras, en este caso no me indican, ¿ok? Pero son 20 muestras, ¿cierto? Entonces, supongamos que estas muestras se han ido sacando en función al tiempo. Por ejemplo, a las 8 de la mañana, a las 9, a las 10, a las 11, a las 12 y algo así. ¿Ok? En este lapso de tiempo. Entonces, ¿qué les pregunta en este examen? Lo siguiente, ¿no? Les pregunta de esta manera. ¿Cuál es la probabilidad de detectar un corrimiento en la cuarta hora? O algo así. O sea, en la quinta hora. Algo así les preguntaba. Entonces, lo que se refiere simplemente es a la quinta muestra, ¿ok? Porque cada hora se está sacándose una muestra, ¿cierto? Entonces, a la quinta hora, ¿cuánto sería? Entonces, básicamente sería la quinta muestra, ¿ok? Entonces, si es que aquí les dice que se ha hecho todo esto en un día, al día siguiente les dice cuál es la probabilidad de detectar un corrimiento al día siguiente, ¿ok? Al día siguiente, o sea, esto es de un día, pero al día siguiente, ¿cuál sería? Pues de que sea en la primera muestra, ¿ok? En la primera muestra, o algo así, ¿ok? Siempre tengan en cuenta ese criterio de que las muestras son en función al tiempo. Si aquí les pregunta en función al tiempo o algo así, simplemente se refiere a las muestras, ¿ok? ¿A qué número de muestras? Eso, chicos. Ahora, bueno, con esto ya creo que voy a terminar. Un poquito los límites de probabilidad, ¿ok? Los límites de probabilidad. Para eso me voy a ir al otro. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Ok? Los límites de probabilidad. Que es similar a lo que ya les explicaba en la primera clase, ¿no? Si es que si es que me pide límites de control, por ejemplo, 2 sigma, entonces lo que tengo que cambiar es aquí 3, ponerle un 2. Sencillo, ¿no? Entonces, a eso se va lo que son los límites de probabilidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si es que aquí me dicen cubre los límites de control? Me estaba olvidando, perdón. Perdón. Ya lo he borrado, creo. Antes de entrar a esto. Ok. Lo que es beta se conoce como riesgo tipo 2. ¿Ok? Si es que no he visto que haya preguntado en exámenes, pero si es que les pregunta, riesgo tipo 2 es beta. El riesgo tipo 1, es simplemente el valor de alfa. ¿Ok? O sea, es el mismo procedimiento para el riesgo tipo 1, lo mismo, o sea, lo mismo que para calcular 1 menos beta. Perdón, 1 menos beta es riesgo tipo 2 y alfa es el riesgo tipo 1. Esto me estaba olvidando para evitar inconvenientes. Si es que les pregunta alfa, ¿qué es el riesgo tipo 1? ¿Qué riesgo tipo 1? Riesgo tipo 1. Ahí está. ¿Ok? Es lo mismo, ¿ok? Lo mismo que esto, pero lo que diferencia es que lo que tienen que manejar es simplemente la media, ¿ok? O sea, esta media, la media del proceso inicial. Simplemente esa media, ¿ok? Eso. Simplemente esta media de aquí,
¿Ok? Ya no la media que va a cambiar, sino la media inicial. Y hacen el mismo cálculo. O sea, lo mismo, ya saben. O sea, no hay donde perderse. Con eso calculan lo que es el riesgo tipo 1, lo que es alfa. ¿Ok? El riesgo tipo 2 es esto de aquí. Es que se les pregunta el INGE. ¿Ok? Eso simplemente a modo extra, tal vez, o sea, que hay que prevenir esa parte. Entonces, ahora, dicho eso, perdón, vamos a hablar sobre los límites de control de probabilidad, ¿no? Si es que les dice, calculo los límites de probabilidad con probabilidad de 95%, por así decir. Recuerden que lo común es lo siguiente, lo que son 3 sigmas son los del 99.73%, ¿ok? Esto con los límites con z igual a 3. O sea, esto de aquí, lo que ya sabemos, son las formulitas clásicas. Manejan el 99.73%, ¿ok? Es el 6 sigma. Elige avanza 6 sigma, entonces siempre atiéndale bien esa parte de 6 sigma, ¿ok? Entonces voy a calcular lo que es, esto lo voy a dejar a un ladito, lo que son estos límites. Lo que básicamente tienen que hacer aquí es calcular esto de aquí, ¿ok? ¿Dónde está? No lo tengo. Es esto. ¿Ok? Es esto. ¿Ok? Muchas veces ya les va a dar lo que es la media y la desviación típica. Lo que tienen que aplicar es esto de aquí. ¿Ok? Esta fórmula de aquí. Entonces lo que les digo, van a tener la media. ¿Ok? Supongamos que la media aquí es de 25 y la desviación es de 2 y n es igual a 4. ¿Ok? Lo que tienen que calcular son los límites de control, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es calcular z. ¿Cuánto vale mi z? Entonces aquí lo que tienen que hacer es lo siguiente. Lo que les está pidiendo básicamente este ejercicio es la siguiente probabilidad, ¿no? Tenemos la campanita. Tenemos aquí los límites, el UCL y el LCL, y me indica que todo este área cubre el 99.99%. Vamos a hacerlo para demostrar de dónde viene ese 3, principalmente. ¿Ok? Entonces, si yo quiero calcular cuánto vale Z, tengo que determinar aquí cuánto vale Z1 y cuánto vale Z2, que van a ser los mismos, simplemente con signo diferente. ¿Ok? Van a ser los mismos. Entonces, lo que tienen que calcular es básicamente este área de aquí, ¿cierto? Este área de aquí. Entonces, ¿cuánto vale este área? Lo que tienen que hacer simplemente es que recuerden que si aquí me da una probabilidad P, aquí lo que yo tengo es 1 menos P sobre 2. Y aquí tengo 1 menos P sobre 2. ¿Ok? Entonces, eso. Entonces, ahora calculemos. A ver. Vamos a calcular lo que es este área de aquí, esta área chiquita. 1 menos P. Entonces, aquí es igual a 1 menos 99.73%. Perdón, 0,9973. Me da este valor de aquí. Y ahora lo que tengo que hacer es 1 menos P. Entonces, 1, perdón, igual a lo mismo, pero dividido entre 2. Entonces, simplemente es esto, dividido entre 2. No hay donde perderse. Ahora, ¿cuánto vale Z? Recordemos que yo voy a leer una probabilidad a partir de lo que es, bueno, voy a utilizar la función de Excel, que es el inverso normal estándar. ¿Ok? Y me indica la cola derecha de la probabilidad, que sería este de aquí. Como pueden ver, me sale un valor de negativo, pero que aproximadamente es 3, ¿cierto? Entonces, es de ahí que viene este valor de 3 en las gráficas de control, ¿ok? Es de ahí donde viene este valor de 3.
Y si es que yo calculo el otro Z, va a ser igual a qué? A lo mismo, pero yo para calcular este área lo que tengo que calcular principalmente es todo esto de aquí, ¿cierto? Para leerlo en el Excel, para que me salga, tengo que leer toda esta probabilidad de aquí, que es básicamente el P medios, ¿cierto? Es básicamente el P medios, o sea, es básicamente esto, más el valor de P. Simplemente sumo este valor más el 0,9973, el valor de que está aquí. ¿Cierto? Listo, ya tendríamos eso de ahí. Ahora, ¿cuánto vale mi Z? Aquí podríamos poner Z1 y aquí mi Z2, que sería lo mismo, ¿no? Inversa, distribución normal estándar y con la probabilidad. Y listo. De ahí viene, ¿ok? Simplemente diferente sentido o algo así, pero lo que es el mismo valor. ¿Ok? Que es básicamente 3. Aquí también es 3. ¿Ok? De ahí viene. Ahora, vamos al ejercicio. Si es que aquí me está pidiendo 95%, lo que yo tengo que trabajar es que con este valor de P, ¿de cuánto ahora? Del 95, ¿cierto? Entonces, simplemente lo mismo, pero con un 95. ¿No? Aquí un 95. Entonces, hacemos lo mismo, ¿cierto? Lo mismo. Entonces, aquí 1 menos P, 1 menos 95. Listo, 0.05. Medios, y me da que el Z1 es igual a 1.96. Aquí lo propio va a ser más 0.95. Y como pueden ver, mi Z, en mi caso de este ejercicio, va a ser igual a 1,96. ¿Ok? Simplemente eso. Esto les doy porque ha entrado una pregunta de un examen. No del anterior, creo que del anterior. Entonces, muchos creo que eso les ha perjudicado. Lo que tienen que hacer ahora aquí es lo siguiente. Voy a decir, mi UCL es igual a media más Z y mi LCL es igual a lo mismo, pero menos Z. Listo. ¿Okay? No habría donde perderse. Aquí ponen lo que es la media de 25. Voy a borrar esto. ¿Okay? Borrar. Listo. Entonces aquí lo que tienen que poner ustedes es simplemente 25 más 1,96 por sigma, que es 2 sobre raíz de 4. Es 2. Eso simplemente. ¿Ok? Y el otro, y calculan con su calculadora, no hay donde perderse. Aquí el PSL. L. Sería lo mismo, pero negativo. Y listo. ¿Ha quedado claro, chicos, esta parte? Recuerden, si es que están trabajando con datos como en este ejercicio, lo que tienen que hacer inicialmente, ¿qué es? Pues estimar sigma. ¿Ok? Ya saben también, ¿no? Cómo estimar sigma a partir de esto. Una vez que tienen sigma, calculan lo mismo. O sea, es lo mismo. Entonces, eso, chicos y chicas. ¿Está todo claro, chicos, hasta el momento? Todo lo que se ha visto, todas las partecitas. Ahora, el número promedio de... Miento. ¿Todo claro, chicos? Esto, lo que es el número promedio de muestras para detectar el primer corrimiento es el ARL, si es que no me equivoco. Y simplemente es esto. ¿Ok? Una vez que tengan 1 menos beta, simplemente hacen 1 sobre 1 menos beta. Listo. Tienen el ARL.
que es el número promedio de muestras para detectar un corrimiento. ¿Ok? ¿Esto con qué finalidad? Pues, o un punto fuera de control. Con la finalidad de cuántas son las muestras que esperas que saques hasta que exista un punto fuera de control. ¿Ok? Un corrimiento. ¿Ok? Eso también algo que creo que les la preguntan también en un final. Pero esto, un final. El ARL. ¿Ok? ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? Porque ya con esto acabamos gráficas de control. Creo que tienen práctica para mañana con el INGE. ¿No hay dudas, preguntas, nada? ¿Todo claro? Creo que les he enseñado casi todo. Casi. En el Montgomery, si ven, va a haber algunas cositas más. Pero les recomiendo que practiquen los ejercicios del Montgomery y los propuestos. Ah, ya, pongan en el, pongan en el presente chat. Pongan en el chat presente, por favor, si es que están con sus nombres. Con sus apellidos, ojo. ¿Todo claro, chicos? No existen dudas, nada. Lo que voy a hacer, ¿Cree que nos puede indicar para la práctica de mañana, Oxy? no sé, no sabría, no tengo los datos. ¿Qué les digo? No tengo, o sea, creo que tal vez han hecho datos o lo han agrupado en muestras. Eh, Creo que es del libro. ¿Es del libro? Ah, sí, genial. Entonces, em, ¿sabes qué pregunta del libro para que lo abra? ¿Del Montgomery o del Westerfield?